Pues vamos a iniciar este último encuentro que cierra Film Historia con la entrega posteriormente de Film Historia. Un poquito de silencio, han tenido tiempo. Ahí, así me gusta. Muchas gracias. Bueno, sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí todos. A ICA, a la Térmica, al diputado de Cultura, a Mar y M de Mar Cultura y sobre todo a todos vosotros por este cierre tan bonito de estas dos jornadas fantásticas con esta test que hemos tenido con grandísimos actores, directores y cineastas, pero sobre todo amigos. Y cerramos con dos grandísimos amigos y uno que no ha podido venir, que es José Luis Berlanga, el hijo de Luis García Berlanga, por razones que profesionales, que no ha podido venir. Pero tenemos a Juanjo Puigcorbé y a Sol Carnicero, que pertenecen a la película La Vaquilla, y además de forma muy importante. Con él vamos a hablar de la situación que planteaba Berlanga con esa España dividida de esa manera tan genial que consiguió poner en pantalla con la ayuda del mejor guionista de la historia de nuestro cine, que es Rafael Azcona, que este año hubiera cumplido 100 años, y entre anécdotas y reflexiones de La Vaquilla, pues cerraremos esta jornada. El año pasado, el protagonista de Film Historia que recibió el premio fue Manuel Gutiérrez Aragón. Manuel Gutiérrez Aragón ha querido enviarnos un mensaje. Sergio, ¿lo tenemos? Un mensaje, sobre todo porque quedó encantado con la visita que hizo aquí y le da el relevo a nuestros amigos. Así que vamos a ver el mensaje cuando Sergio diga, que nos ha dejado uno de los grandes cineastas de nuestro país. Manuel Gutiérrez Aragón, gran amigo además de Berlanga, de Sol, de Juanjo Puigcorbé y de todos nosotros, porque ya es un malagueño más. De hecho, viene mucho. Buenas tardes, un saludo a todos. Quisiera, sobre todo, felicitar a José Luis García Berlanga por su premio en este segundo certamen de Film Historia. Yo creo que el cine siempre es historia. A veces, aunque no lo quiera, se queda como un testimonio histórico. Todas las películas dan testimonio de su época. Y algunas, como en el caso que se celebra hoy, que es el de La Vaquilla, pues habría que sobre todo que subrayar dos cosas. Una, que estamos empezando a celebrar el año Azcona, que es una de las personas más importantes de la historia del cine español. Por supuesto a Berlanga también, pero de Berlanga no hace falta decirlo, y bueno, su película La Vaquilla, de la que yo puedo dar testimonio porque estuve muchos años escuchándole que quería hacer La Vaquilla. Cuando estábamos en la escuela de cine ya tenía el proyecto, nunca pasaba censura, siempre le echaban, él iba cambiando la historia para que se la dejaran filmar en la época de Franco, claro, y nunca, al final, por mucho que lo cambiaba, nunca la dejaban. Tuvo que venir la democracia para que al final pudiera hacer la película. La película dio muchas vueltas en la cabeza de Luis Berlanga y nos contó muchos finales y bueno, el final casi nunca cambió, pero cambiaba muchas cosas del desarrollo de la película. Y eso también es historia. Alguna vez alguien tendrá que contar cómo las películas se han ido modificando antes de hacerse y después de hacerse, y sobre todo, una cosa importante, las películas cada vez se ven diferentes, ¿no? No vemos La Vaquilla hoy como la vimos en su día. En su momento era una película sobre la reconciliación. Hoy también. O sea que las ideas de Luis permanecen y las de Azcona, por supuesto. Yo creo que el certamen de Film Historia es un certamen importante. Espero que siga, porque hay muchos festivales y el cine es un oficio que se autopremia mucho. Pero mire, si hay un festival necesario, es un festival de cine que nos hable de la historia, porque eso siempre está bien. La historia tiene muchas maneras de verse y esta de Film Historia, que yo sepa, persigue una cosa importantísima en la historia, que es la verdad. Bueno, pues ustedes van a ver una película que está hecha van a ver trozos, creo, de la película
que está hecha con el corazón y que ella misma, en los avatares que tuvo, es una escena histórica de nuestro pasado reciente. Bueno, pues eran las palabras de Manuel Gutiérrez Aragón, que ha querido sumarse desde la distancia a Film Historia. Agradecemos las palabras tan bonitas que ha dicho. Viniendo de él, es un lujo. Sol Carnicero, productora, directora de producción, como le gusta que se le mencione, pionera del cine español. Empezó a trabajar muy joven en mi casa, en Televisión Española, como secretaria de producción, script y ayudante de dirección en programas como Historias para no dormir, 1, 2, 3, responda otra vez, o la película La Residencia de Chicho Ibáñez Serrador. Con la película Vámonos Bárbara, en 1977, de Cecilia Bartolomé, se convierte en la primera mujer directora de producción del cine español. Ha trabajado con Luis García Berlanga en películas como La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional, La Vaquilla y muchas más. Josefina Molina, en esa obra maestra llamada Esquilache. Pilar Miró, Chicho Ibáñez Serrador, con José Sacristán, Cara de Acelga, con la que consigue el Goya. Y otros creadores del panorama nacional. Como decimos, ganó el premio Goya a la mejor dirección de producción en 1988 por Cara de Acelga, la segunda película que dirigía José Sacristán, y ha sido distinguida con el premio Mujer de Cine en el Festival de Cine de Gijón. Además, fue impulsora y socia fundadora de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Es decir, un auténtico referente y un auténtico honor tenerte aquí, Sol. Y tengo el Ricardo Franco con la Biznaga de Málaga. Ah, ahí está, exactamente. Y la Biznaga de Málaga, que además has dicho tú que es uno de los premios más bonitos que tiene. Y al lado está Juanjo Puig Corbé, al que reconocen por la calle, que hemos tenido que parar 20.000 veces, porque es uno de los grandes de nuestro cine. Él empieza en el mundo del teatro, en su ciudad, en Barcelona. Con solo 17 años ya comenzó a trabajar de actor, guionista, director de teatro, aunque continuó apostando por la interpretación. Ha formado varios grupos de teatro independiente. Durante los años 80 y 90 no paró de trabajar participando en producciones de gran éxito, lo hemos mencionado antes, Villarriba, Villabajo, El amor perjudica seriamente la salud, La reina anónima, la serie Pepe Carballo, Todos los hombres sois iguales, Airbag, La conjura del Escorial, consolidando su faceta de actor absolutamente polifacético. Su talento le ha permitido abordar tanto la comedia como el drama o la ficción histórica, como hemos mencionado. En televisión lo hemos visto, Cuéntame, Felipe y Leticia, Amar en tiempos revueltos, Carlos Rey Emperador, Aquí no hay quien viva, o Sueños de libertad, que es la última en la que lo están reconociendo últimamente mucho. Su talento para la actuación le ha llevado a ganar muchos galardones, a ser premiado. Ha sido Fotogramas de Plata, premios de Festival de Cine de Sitges, Festival Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola, los premios Sant Jordi de Cine, etc. Le faltaba estar en Film Historia y aquí está, ya lo tenemos aquí. Así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí. A dos de los grandes del cine español. Y es que además en un momento determinado se hacía mucho film histórico, sobre todo para Televisión Española. Sí. Porque yo estuve en Mariana Pineda, en Goya, en Requiem por Granada, en Un día volveré, en Servet, Miguel Servet. O sea, se hacía cine para televisión, con equipos de cine, y se rodaba como en cine. Es decir, que por ejemplo, el propio Servet estuvimos 8 meses dando vueltas por España, ¿no? Qué tiempos, ¿verdad, Sol? Sí. ¿En qué se hacía eso? Sí. La manera de trabajar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tú que eres una mujer que comenzó a trabajar en un formato tan diferente al actual y donde tu labor en una película, sea con Berlanga o con cualquier otro director, era fundamental? Llevar las cuentas y el presupuesto que se ajustara con una persona como Berlanga, ¿se podía? Bueno, es que yo creo que mi labor, que es esa, va un poco más allá. O sea, yo creo que la labor del director o la directora de producción se trata de que alguien que va a financiar un proyecto y que cree en ese proyecto, que es el productor, porque ahora hay muchos nombres y nos confundimos, esa persona suele confiar en un director. O sea, yo creo que los puntales de una película son el productor y el director o directora. Y a veces no se entienden o a veces hablan distintos lenguajes
y uno quiere una cosa pero no la sabe explicar, y el otro quiere la otra y cree que sí la va a poder hacer sin contárselo al otro. Entonces hay el director de producción o la directora de producción, cuando yo empecé, porque ahora todo es mucho más complicado y hay muchas más figuras, pero cuando yo empecé era poner de acuerdo a esas dos mentes, esos dos talentos, esas dos ideas, esas dos miradas, para que pudieran hacer lo que los dos querían y entonces llevar a la película a buen puerto. Eso es lo que a mí me han dado la oportunidad de hacer y yo me he sentido orgullosísima de hacerlo, porque cuando esas personas confían en ti y dicen, aquí tienes el guión, vamos a discutir el presupuesto, vamos a ver cómo se puede hacer, y cuando llegamos a un acuerdo, que naturalmente no sale el primer día, ese acuerdo hay que discutirlo mucho, la preproducción es muy importante, pero cuando llegamos a ese acuerdo, decir, ya estamos, y ahora tenemos que hacer que el barco llegue a donde tiene que llegar, y que sea lo que tiene que ser, y que la calidad sea la misma, y que guste a quien tiene que gustar. Ese ha sido mi trabajo, y yo lo he hecho con lo mejor que he sabido. Y además reconocido, y es cierto que es una de las pioneras en esa magnífica labor. Bueno, hablamos de esta película, estamos viendo ahí fragmentos, mira qué guapo estaba ahí, Juanjo. A mí me gustaría... Qué maravilla, joven sobre todo. Qué maravilla la vaquilla, o sea, cuando tú decías poner en película un proyecto que está en la idea de un guionista como Azcona, de un director como Berlanga, de unos excelentes actores y actrices que habíais en esa película, y cuando ya esta película se está rodando, ¿erais consciente que estabais haciendo una película? Bueno, es una superproducción. Una superproducción. O sea, creo que es la película más cara de ese momento del cine español. Sí. Juanjo, con una temática que era la mirada irónica. Sí. No reírse, pero sí darle un tono de humor a una tragedia. Además estábamos en el pueblo de Sos, de Zaragoza, y también el de Sangüesa, que estaba al lado de Navarra, ¿no? Estábamos en el límite, y estaba todo el pueblo de Sos tomado directamente por los actores vestidos de militar, vestidos de curas, etc. De tal manera que hay una anécdota que me acuerdo, que estábamos un día en el Parador y una amiga mía que era de Barcelona me ve y dice, Juanjo, ¿qué haces aquí? No sé qué. Y dice, ¿qué hace tanto militar aquí? Dice, no, te estamos rodando una película. Y dice, pero claro, dice, porque de repente está todo, viva Franco, arriba España, hay tanquetas, no sé qué, y los turistas, que era un grupo de turistas mexicanos, dice, me preguntan, ¿qué pasa aquí? Dice, bueno, me dice, es que, como no sabía qué decir, digo, es que hay pueblos del interior que todavía no se han enterado que se acababa la guerra civil. O sea, el ambiente realmente era alucinante, ¿no? Porque era un pueblo tomado. Exactamente por... Había dos pistolas, una que tenía el coronel y otra que tenía yo, cada día teníamos que devolver, pero en general todo el mundo iba desarmado, para decir de una manera, ¿no? En la película y en la realidad del guión, ¿no? Pero realmente era muy bonito estar en el bar, ver todo el mundo, sobre todo me acuerdo de Valeriano Andrés jugando a la máquina del millón ahí vestido de cura, ¿no? Era como gracioso ya solo eso, ¿no? Y ayer contaba, bueno, que ayer en la escena de la comida estuvimos contando miles de anécdotas de la película. Y a Valeriano Andrés, que no sé si os acordaréis, un actor magnífico de secundario español, siempre le decían, usted. Y él decía, Valeriano Andrés, dice, no, usted. Dice, ¿usted quiere que le diga que yo soy Jesús Puente? Dice, ese. No. Siempre tenía esta frustración con él. Pero vamos, estaba todas las caras del cine español en ese momento en la película, ¿no? Y sobre todo, bajo las órdenes de Berlanga, que eso era... Supongo que para vosotros, para muchos de los actores y actrices, un auténtico regalo. Total. Una persona afable, encantadora. Bueno, yo le tengo un aprecio enorme. De tal manera que después hicimos Villarreal de Abajo, que él digamos, la idea suya con su hijo, ¿no? Con el anuncio de Fairy, como... Sí, que también es la España dividida, porque es un pueblo dividido en dos, que se tuvo que pintar y se pagó a los propietarios de las casas para pintar la mitad de albero y la mitad de ese color azulete, ¿no? O sea que también es una España partida y dividida, que es un poco los temas que él tenía, ¿no? Sol, espera, acércate un poquito. Se oía bien, pero yo creo que ahora se va a oír mejor. Yo quería decir una cosa al hilo de lo que ha dicho Gutiérrez Aragón, y es que, bueno, La vaquilla, que se acaba rodando en el año 84, Luis, la primera vez que intenta hacerla en solitario, todavía no estaba Azcona, fue en el año 48. Y es el mensaje, porque claro, esto es una película histórica de aquella manera, es una película histórica de ficción
donde Berlanga lo único que quiere es resaltar no el enfrentamiento, no el rigor histórico, sino la idiosincrasia de los personajes que se tienen que enfrentar cuando no quieren enfrentarse. La España real. Eso es lo que quiere contar. Pero aquella persona que quería contar esto en el año 48 es que venía de ser un chico republicano, de una familia acomodada, pero que tiene que participar en la guerra en el bando republicano porque su padre era de Acción Republicana y es condenado a muerte. Cuando termina la guerra civil, él primero le toca ir al frente de Teruel, en la Quinta del Biberón, cuando era todavía muy jovencito, y cuando termina la guerra, intentando salvar a su padre de esa condena de muerte, se apunta a la División Azul, un poco por eso y un poco porque tiene unos amigos ya falangistas que le van dorando la píldora por otro lado, y porque quiere hacerse el héroe, porque hay una chica a la que él corteja y no le hace caso, y entonces dice, bueno, si voy a la División Azul a lo mejor me hago un héroe y tal. Bueno, esto que ahora está en la exposición esta es maravillosa, que va itinerando por España, que hace CaixaForum, que ahora está en Zaragoza y que en diciembre irá a Madrid, que ya terminamos porque llevamos 1 año y pico con ella. Y que se llama el Berlanga íntimo. Interior Berlanga. Interior Berlanga. Entonces ahí, bueno, hay piezas maravillosas que las hemos ido seleccionando Bernardo Sánchez Salas y yo durante 1 año y pico en Filmoteca, que ha sido maravilloso, convivir también con Valeria y con, bueno, hemos encontrado piezas increíbles. Por ejemplo, él guardaba de la División Azul todos sus objetos. Los objetos son pues un cubierto, los cubiertos que dan en la guerra van juntos, la cuchara y el tenedor, y van unidos por un tornillo. Entonces yo lo intenté abrir y estaba muy duro, y me dice Bernardo, ¿te das cuenta, Sol, que a lo mejor eres la primera persona después de Luis que ha intentado abrir eso? Bueno, y otra cosa que apareció, Luis escribía un diario en un cuadernito de este tamaño, con una letra diminuta, iba escribiendo su diario y decía cosas, pues bueno, como las que ha ido diciendo después, porque es una persona siempre muy crítica, pero siempre con mucho humor, porque es lo que ha defendido siempre, hasta que matan a su compañero y el cuadernito está un poco manchado de sangre y desde ese día no escribe nada. Entonces vuelve de la División Azul, tiene que hacer el servicio militar porque todavía no lo había hecho, y entonces se ha pasado de guerra a guerra y al servicio militar como 8 años, y entonces se hace la persona más descreída del mundo. No cree en nada, no se apunta a ningún partido. De hecho, él con Fernando Fernán Gómez, crea un partido político que es el Partido Independiente, Partido Burgués anarquista burgués independiente. Bueno, y entonces cuando lo más contradictorio del mundo lo crea. Y son ellos dos. Y cuando se va a apuntar una tercera persona, dice, no, ya, si somos 3, esto ya somos muchos. Bueno, ese es Luis Berlanga, que desde el año 48 quiere hacer esta película, porque lo que quiere decir es que cuando las cosas se dividen, al final la vaca muerta no es de nadie, que eso es la vaquilla. O sea, dices, bueno, la vaca es muerta, y la película se llama... Perdón. Sí, qué bueno que nos lo explique. Primero Tierra de Nadie, luego Los Aficionados, y luego aparece ya Azcona, y es cuando ya es la vaquilla, y afortunadamente en el año 84 se puede hacer. De ahí viene esta película, y de ahí, pues yo qué sé, aparte de lo bien que nos la hemos pasado y de las anécdotas que hemos contado y todo esto, la emoción que a mí me provoca hablar de esta película, que yo creía, yo te lo contaba ayer, que en el año 84... yo venía de hacer Las bicicletas son para el verano, que es otra película de la Guerra Civil, con otra visión, con otra... Sí, más poética. Pero bueno, más o menos un poco cuentan lo mismo las dos, ¿no? El hambre. El hambre, ese enfrentamiento que no debe existir, porque luego las personas somos capaces perfectamente de juntarnos, de hablar, de dirimir nuestras diferencias, y no pasa nada, y se pueden tener ideas distintas y se puede hablar. Y lo que a mí me parece un horror... que está pasando ahora, o sea, que es que, bueno, yo estaba muy contenta porque era el año 83 cuando hicimos las bicicletas y 84 con la vaquilla, y yo dije, bueno, esta España de verdad ya ha cambiado, ya lo hemos conseguido, ya nos hemos quitado la caspa, ya nos hemos quitado los odios, y bueno, han pasado 40 años desde entonces, y ahora lo que pasa es que no se puede hablar, o sea, que si tú no piensas como yo no puedo estar contigo. Señores, eso me parece un horror.
Y luego, otra cosa más, porque no me la vas a preguntar, pero yo la voy a decir y aprovecho para decirla ya, es que yo aplaudo lo que acaba de decir, lo aplaudo totalmente. El último plano que rueda Berlanga es el último plano de París-Tombuctú, que es ese plano en el que aparece, bueno, pues una piedra con una pintada y una folclórica de estas, como de las del Toro, de Osborne y estas cosas. Y en esa piedra, que era una piedra blanca, en el montaje, el montador le dice, esta piedra blanca pega como un pantallazo, como una luz. Y le pidió el montador a Luis que escribiera algo. Y entonces al día siguiente él vino con el tengo miedo. El tengo miedo, muchos críticos y mucha gente lo ha achacado a que ya estaba mayor y que le daba miedo. No, tengo miedo a que pase lo mismo que ya había pasado. Eso es Berlanga. Entonces yo no puedo estar más de acuerdo con él y decir que la gente, que los españoles, no somos como se dice que somos un poquito de otra manera. No somos buenos ni somos malos, porque los personajes de Berlanga todos son mezquincillos, porque todos somos un poquito mezquincillos, pero es el capitán, es el poderoso y es el pobre diablo que va por la calle, porque todos somos así. Eso es lo que nos ha querido contar Berlanga siempre, que yo creo que lo ha contado muy bien. Qué bonito. Sí, señor. Y no podía contarlo nadie más cercano a él, porque Juanjo hablaba, Sol, de lo que representa la vaquilla. La vaquilla no habla de ideologías, habla del hambre, habla de la necesidad, habla de la supervivencia, con el tono de humor. Claro, y que el chico se quiere quedar con su novia y que el otro tiene los... Bueno. Hay una cosa que es como es el homenaje a Berlanga y Azcona, este binomio de los dos, ¿no? Yo tengo una teoría que me gustaría explicarla lo más brevemente posible, ¿no? Es cierto que hay algo que es berlanguiano, que es algo que es optimista y vital. Es decir, no es un pesimismo. Hay algo que es optimista en todas las películas de Berlanga y de Azcona también, ¿eh? Hay un momento que, digamos, en Italia está, digamos, el cine peplum, que es lo que se está haciendo en aquel momento en Italia en esos años, ¿no? De ahí empieza a caer el peplum y empieza a aparecer un cine, sobre todo, digamos, con el creador de 8 y medio, Fellini y todo esto, que conoce, que es muy amigo de Alberto Sordi, que Alberto Sordi es un cómico, de alguna manera que en la radio está triunfando y todo esto. Entonces hacen una película que se llama El Jeque Blanco. Y esto se lo comentaba José Luis, me dice, tienes toda la razón porque, etcétera, etcétera. Entonces hace El Jeque Blanco. El Jeque Blanco es una película que además el guionista es Antonioni, imaginaos, el de Blow Up, el de La Aventura, o sea, de un cine. Entonces ahí nace un realismo especial en Italia, que literariamente había sido hijo de Gogol en Rusia y de Balzac en Francia. Antes Gogol. Entonces Gogol hace unas obras que son almas muertas, que son votantes que han muerto que votan. Hace un paseo por el Volga donde está la emperatriz, la zarina, donde le reconstruyen, digamos, todos los márgenes del Volga de mentira, o sea, un poco como Bienvenido Mr. Marshall. Es decir, hay un momento que Gogol está explicando una realidad, que es el primer cuento que hace, que es el capote, the cloak, que es el primero, que es un hombre que lleva un abrigo y le toman el pelo, etc. Bueno, entonces, en Italia retoman eso de la mano de Fellini, que la primera película que hace es la que digo, está El Jeque Blanco, donde están, digamos, todos estos cineastas alrededor. Y eso es el realismo, nace el realismo en Italia, en el cine. Y después es como una bomba de racimo y se transforma en muchos realismos distintos, porque Antonioni hace una cosa, Bertolucci hace otra, etcétera, etcétera. Pero ahí, digamos, el binomio español que es Bardem-Berlanga, que es el que hace la primera, que es Esa pareja feliz, donde, si no recuerdo mal, porque a lo mejor me equivoco en otra película, pero yo creo que sale Fernando Fernández en un momento que está en una clase de inglés, que dice, a ver, dice, el pajarito y el conejito juegan en el jardín. Entonces, a ver, usted diga, pajarito, conejito, juegan en el jardín. No, usted, pajarito, entonces, usted, el pajarito y el conejito juegan en el jardín. Que imaginaos también el texto, que es de sexualmente hablando, ¿no? Y dice, a ver, repita, dice, el pajarito y el conejito se encuentran en el jardín. Dice, ¿pero usted dónde? Dice, de Cáceres. Bueno, este tipo de humor que nace de aquí, de la pareja feliz, después se rompe también en películas distintas. De tal manera que Bardem hace más y Vitelloni, que es la siguiente película sí, de Fellini, ¿no? Que es los
bueno, que hay aquí la calle Mayor, es de alguna manera vividores. y Vitelloni, un poco, ¿no? Calle Mayor. Y en cambio Berlanga sigue, digamos, lo que sería otro tipo de cine. Ahí interviene también el partido, Bardem trabajan por con supuesto. UNICI, esto es más Pero bueno, largo. trabajan juntos también ideológicamente hablando. No, y, a ver, y aunque luego cada uno se va por su sitio y mucha gente también dice que se pelean, no es verdad, siguen siendo amigos, los hijos van al mismo Por colegio, supuesto. se han seguido viendo. Con Armiñán y con todos. Pero vamos. Pero de alguna manera, digamos, Tienen, ese hombre, quieren hacer realismo o distinto hiperrealismo, que después se transforma en un lado en el neorrealismo, ¿no? Vittorio De Sica, etcétera, etcétera, Bardem, etcétera, etcétera. Y otra línea más mágica, para decir de una manera, que hace Fellini y después otros Bellocchios y otros Bertolucci y otros, digamos, artistas italianos. Y en España, creo yo, que Berlanga y Ascona siguen esa línea propia que, si tuviera un primo hermano, a mi modo de entender sería Fellini en Italia, ¿no? Y eso le da una pátina y lo distingue de tal manera que en un momento determinado, cuando se hizo en Alicante la película de Calabuch. no, la que se hizo sobre el José Luis García Sánchez hizo una película sobre Berlanga. Ah, se sí, citó todo el mundo, etcétera, etcétera. Berlanga que... No, sí, la no del sé tren, la que vamos en el Entonces, tren. todos los actores estamos por ahí y todo esto. De alguna Sí, vez nos sí. preguntaba anécdotas, historias, ¿no? Y siempre hay algún denominador común que nos dice, a ver si podéis definir lo que es el berlanguiano, porque la Real Academia lo quiere poner dentro de la RAE, ¿no? Quiere decir, del diccionario. Y creo que han optado por una cosa que es tautológica, es decir, berlanguiano es propio del cine de Berlanga, que no quiere decir nada, ¿no? Pero sí que nos hicieron de alguna manera que nosotros definiéramos qué es lo que quería decir berlanguiano. Y cada uno dijo la suya, ¿no? Y a mí me parece, de alguna manera, que sí que hay un componente que él siempre pedía como director, y es que los actores sacaran el monstruo del personaje fuera, lo evidenciaran. Y a veces decían, bien, me gusta, pero no puedes hacer más aspavientos. De alguna manera quiere decir que tenías que caracterizar el personaje un poco más afuera, ¿no? Pero en definitiva, tenías que mostrar la mezquindad o la monstruosidad del personaje hacia afuera, que eso también era el Jeque Blanco, ¿eh? Y, claro, pero esa mezquindad, es lo que quiero decir, esa pátina que tenía encima era de un enorme vitalismo. Porque los Y humanismo. No, humanismo, pero vitalismo Sí, también. Porque todo era vital. eran joviales. Ya. No es pesimista, como cogió la línea, digamos, de lo que sería el neorrealismo italiano, que es dramático y pesimista. Incluso Este era optimista y vital. Juanjo, incluso en películas donde esa figura podía ser deprimente, como es Plácido, como es... Pero cogía el verdugo. Los Jueves Milagro. Los Jueves Milagro, que hay muchos perdedores. A ver, yo creo que la historia, sí, esto es cine, esto es filme e historia, y a mí me gustaría ir por el lado de la historia. Entonces, yo creo que la historia del siglo XX, el mejor cronista, el cronista que ha contado el siglo XX, porque lo cuenta siempre, a Luis es Berlanga. Luis siempre quiso contar historia. De hecho, hay un proyecto que hizo con Sabatini, que no se hizo, pero que está en los guiones, que son las 5 historias de España. Están también expuestos en la exposición. Para él la historia es importantísima. Empieza en Novio a la vista, contando la historia anterior. O sea, él ahí empieza contando la historia de principios del siglo XX y termina, cuando se acaba el siglo XX, con París Tombuctú. Y si vamos viendo las películas de Luis, aunque no sean históricas propiamente no, es dichas, un reflejo absolutamente. es España. Eso es España desde el principio del siglo XX hasta el final del siglo XX. Creo que nadie lo ha contado como lo ha contado. Qué curioso esto de París Tombuctú, porque el último capítulo de Villarriba y Abajo también se llama París Tombuctú. O sea, había una fijación ahí. Él sabía que acababa. ¿No? Hablamos de esa España dividida que representaba con ese toque de humor. Cuando veis el guión de La Vaquilla, veis que la vaquilla que representa es simbológicamente dos Españas. Es España muerta, ni para uno ni para otro. Está ahí y se ha quedado en tierra de nadie, por eso la película se había llamado de muchas formas, pero es eso es lo que quiere contar. No matemos la vaca es la que nos da de comer, no la matemos. Y bueno, esa es la vaquilla. Incluso hay una cosa también al libro que él decía, porque decía él, que al final la vaquilla está en el campo, que se oye la música de Angelillo, ¿no? Sí. Y se ve que empiezan los buitres a descuartizarla, ¿no? ¿Te acuerdas cómo olía la vaca? Sí. Bueno, que estaba estuvo muerta no sé cuántos días ahí y teníamos que ir con mascarilla porque la vaca olía que... Y entonces él decía, ¿quiénes son los buitres? Y él contestó un día, dice, es la iglesia. Eso dijo. Eso dijo.
Sí, pero bueno, eso luego, luego era tramposo y mentiroso, porque también y jugaba con nosotros, y una vez contaba una cosa y otra, y se desdecía todo el rato a sabiendas, o sea, porque era muy listo, pero decía, hoy cuento una cosa, mañana cuento anarquista, otra. ¿no? Pues, porque claro, es independiente. Claro, anarquista porque es independiente. Y entonces un día decía que era la Iglesia, otro día que los militares, otro día que no sé, bueno, lo que le gustaba, pero vamos, que eso es lo que no había que hacer y ya está. Era muy supersticioso, sí, muy gracioso además. Bueno, lo de gracioso, sin duda, porque su tono de humor era muy lo traspasaba. Hipocondríaco gracioso, o sea... ¿Y cómo era lidiar y nunca mejor dicho en el término taurino, lidiar con un reparto tan maravilloso, pero con tanto carácter? Agustín González. Llevando un buen equipo de dirección, porque si llevas un buen equipo de dirección, todos los actores están contentos, y luego pues haciendo las cosas bien para que el equipo esté cómodo, que estén en buenos hoteles, que coman bien, que el horario de trabajo se respeta. O sea, con un buen equipo de dirección y con una buena producción, todo el mundo está contento. ¿Qué dice? No, que ella era la que nos atendía, claro, desde su despacho de SOS. ¿Cómo cuidabas a tus polluelos Yo los cuido ahí? Siempre mucho, pero siempre hay, sobre todo, un segundo ayudante de dirección, que en este caso era Misha Müller, que Misha Müller además a las actrices, y sobre todo a las actrices mayores, las lleva la Ponte, que la Ponte era de Armas Tomar, y sobre todo cuando coincidía con Agustín en el rodaje, que aparecía Misha, vamos, María Luisa, anda, estás más guapa hoy, bueno, pues así se tenía. ¿Y Azcona aparecía Azcona aparecía por el rodaje? Jamás. ¿No? No quería saber nada una No, vez. él entregaba el guión y decía, yo ya lo he terminado, está perfecto, es lo que se me ha pedido, ahora vosotros lo hacéis. Es una película de Azcona también que era Gran Slalom, que dirigía Chávarri, que era guión de él, porque él tenía muchos guiones que no se habían filmado y los tenía en posesión, pues en este caso Pedro Masó o lo que sea, ¿no? Y aún debe haber alguno de Azcona que no se ha hecho, seguro, en algún cajón. Trueba, David ha hecho también, bueno, no, David no, Jonás. Jonás ha hecho los europeos. Azcona ponía alguna, me dijiste, pone algunas escenas sabiendo que me las va a cortar producción. Eso no era solo Azcona, eso lo hacía todo el mundo. Eso, cuando hace ya, pues no sé, cuando hacíamos el cine de otra manera, siempre se sabía que había unas discusiones de presupuesto y entonces había que escribir alguna secuencia para cortarla, para cuando te decían hay que rebajar, pues vale, y entonces a eso lo llamábamos la plaza de toros. Siempre decíamos hay que poner una plaza de toros en las películas para quitarla, pero claro, cuando llega la vaquilla dice pues como quitemos la plaza de toros estamos apañados, pero bueno, siempre se hacía eso, pero no solo Azcona, eso lo hacían casi todos los guionistas. Y siempre llevaba una bolita en el bolsillo. Y palillos. Palillos. Algo de madera para tocar madera. Me acuerdo que cuando que quería hacer Blasco Ibáñez, me dijo, me tienes que hacer el rey, Alfonso XIII. Y le digo, pero es que no puedo, que estoy rodando. Ostras, no me lo quieres hacer, porque siempre jugaba con esto. Le digo, sí que lo quiero hacer, pero es que no puedo, porque estoy contratado y todo. No sé qué. Entonces, yo digo, pero además creo que te haría mala suerte. Era gafe. Alfonso, no me gafe, saca la bolita y dice, pues lo sacamos. Y yo digo, pero en realidad el que era gafe de verdad era Blasco Ibáñez. Y dice, sí, pues también lo sacamos. Pero tenía mucha gracia. Qué grande, nos explica ahí en José Luis Berlanga, el hijo, cuando nos reunimos allí unos amigos, nos explica muchas anécdotas de su padre. Y bueno, pues estas curiosidades que estaban a la orden del día, como por ejemplo, pues apostarse de que José Luis López Vázquez va a hacerme la 340 porque va a aparecer en un momento. Hablábamos ayer de la necesidad de figurar cuando no estaba previsto en el guión, pero me lo va a hacer y le ganaba apuestas. Cuando no está previsto en el guión, no. Los planos secuencia son complicadísimos. Tan característicos de Berlanga. Porque tienen muchos movimientos y Luis consigue pues eso, que los actores se vayan colocando de primer término a segundo término, en fin, son movimientos de grúa, de cámara y son muy difíciles. Muy coreografiados. Muy coreografiados. Pero entonces, y que se ensaya mucho, se tarda mucho en hacer, porque luego vas pisando los cables, vas la luz, un horror. Y hasta que ya los actores dicen la letra, la dicen bien, los técnicos no se equivocan, bueno, todo es muy complicado. Pero hasta esa película en España no se utilizaba la videoasistencia, el combo, que lo hemos llamado combo. La había utilizado solamente, cuando rodamos Patrimonio, solamente la había utilizado Buñuel en ese oscuro objeto del deseo.
Y entonces, cuando llegamos a preparar patrimonio, dice Luis, habrá que llevar videoasistencia, ¿no? Porque si la ha llevado Buñuel, pues yo también la tendré que... Y bueno, llevamos la videoasistencia, que entonces era un horror, porque además no servía para nada. El segundo operador se enfadaba porque decía, ahora todo el mundo opina, yo no sé. Y además los monitores se veían en blanco y negro, unos monitores muy pequeños, con unas cintas que se ponían así, una cosa horrible. Pero bueno, valía algo y tal. Y entonces, el segundo día de rodaje, Luis nos dice, esta noche asamblea general del equipo. Y dijimos, ostras, porque ya ayer lo contaba yo, era muy divertido Luis, pero bueno, pero era muy riguroso, ¿no? Y entonces dijimos, algo pasa. No, entonces lo primero que pregunta, nos sienta allí al acabar el rodaje a todos, a todo el equipo, y dice, oye, ¿esto a vosotros os sirve para algo? Todos nos quedamos como diciendo, ¿qué querrá decir? Y el que contestó, que dice, hombre, el script dijo, a mí sí, a mí evidentemente. Me ayuda. No, una gran script que se llamaba pero no era Raimundo, en Patrimonio. No, tú hablas de La Vaquilla, yo hablo de Patrimonio, que es cuando pasó esto. Entonces, Raimundo, que luego hizo cine, dirigió, dice, no, a mí sí, pero bueno, ya, y nos quedamos ahí y dice, es que no hay forma de controlar a López Vázquez, porque claro, López Vázquez, que sabe dónde está, se va cambiando y siempre está de frente. Dice, entonces, y quitamos el combo. Y López Vázquez pues hacía unas cosas muy graciosas, claro. López Vázquez y también Landa, que quería... Landa hacía otras, Landa daba manotazos. Bueno, en general, digamos, en La Vaquilla, había no sé cuántos planos generales había, pero generalmente se hacía un plano secuencia por día. Sí. Se ensayaba, porque eran masas de gente, y se rodaba, pues a veces hasta 41 tomas, que era justamente a la que Landa subía una pendiente para arriba y llegaba y le pegaba un cachetazo a Montesinos. Que acababa... Entonces, y 41 veces. Y generalmente siempre había que estar bien, porque los actores se descolocaban, había que ponerlos bien para que todo el mundo, etcétera. Y cuando se terminaba decía, vamos a positivar la quinta, la 1, la 7, la 14 y la 12, por ejemplo, ¿no? Entonces había que estar bien siempre, porque era como la pedrea, ¿no? Pero en esta, si no recuerdo mal, de las 41 subidas a la montaña arriba y abajo, dice, vamos a positivar la 1 y la 1. El Landa lo quería matar. Y por la noche, que siempre cenaban, venían a bajar a Sangüesa todos, todo este, digamos, corpus artístico de los mayores, para entendernos que cada día cenamos con ellos. Estaban indignados. Pero generalmente, bueno, hay que decirte, como decía José Luis, hay una lógica aplastante en lo que escogía él, porque tenía mucha memoria para saber qué era lo que le valía. Pero en esta clase es histórica, porque quiere decir que las 40 restantes sobraban, ¿no? Y una cosa... A mí me hacía mucha gracia, porque yo cuando sabía que íbamos por la quinta o por la sexta y que había alguna buena, yo le decía, Luis, ¿por qué no lo dejamos ya y ensayamos lo de mañana? Ya sé que hoy no podemos rodar eso, pero lo ensayamos, lo tenemos preparado. Decía, no, nosotros hoy teníamos el día para hacer esto y hacemos esto. Digo, pero no ves que ya se está cansando la gente, que después de la quinta o la sexta, cuando no falla el sonido, a alguien se le va la letra. A veces ya nos reíamos, bueno, hicimos una coña que ahora te la voy a decir, y decía que no, dice, porque ¿y si se produce el milagro? Digo, mira, Luis, el milagro no era bueno, y así rodábamos. Y ya era tan pesado con estas cosas que en la procesión, un día, uno de estos días, dijimos, pues vamos a hacer una cosa. En la siguiente toma, como ya está hecha y está perfecto, en la siguiente toma vamos a poner una música que no es la música de la procesión. Vamos a ponerle el tractor amarillo. Entonces, ponemos el tractor amarillo, la toma duraba 7 minutos o 8, Ponemos el tractor amarillo, Luis nos mira a todos, porque sabía que estábamos compinchados, aguantó la toma entera con el tractor amarillo, no dijo corten, aguantó la toma. Es que lo pasábamos muy bien, pero trabajábamos mucho, entonces cada vez le decíamos, Luis, pero venga, no nos exprimas de esa, hazlo de otra forma. Bueno, era genial. ¿Y cómo era? Después las indicaciones que daban los actores generalmente eran muy precisas y muy bonitas. Muy poéticas, ¿no? Me dice, piensa en Alfredo Mayo, piensa que al final estos señoritos son los que mandaron en España. Mucha simpatía, pero acababan mandando. O sea, de alguna manera definía al personaje lo que tenías que hacer. Como en ese momento tuvo una falla, que era el Marqués de las Maísmas, que no le pudo hacer el Marqués. Aquí. O sea, Luis Escobar no pudo hacer el papel que iba a hacer, que acabó haciendo Marsilla. Eso claro. Entonces vino Marsilla, y de alguna manera
Claro, Marsillac le preguntaba, claro, que sabía quién tenía que haberlo hecho, y con esta, digamos, exteriorización que tenía el actor ya de por sí, pensaba yo, ¿qué hago? Entonces le dijo, Marsillac le dice, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo que? Berlanga le mira y dice, hazlo bien. Hazlo bien. Tú hazlo bien y ya está. Y ya está. ¿Qué diferencia de ideologías había entre los actores? Es decir, tenemos un Alfredo Landa al que se le ha etiquetado como más un actor de derechas, José Sacristán y Fernando más de Sancho, izquierda. Fernando Sancho, estaba Agustín González, es decir, había muchas ideologías en el reparto. En una película que hablaba de dos Españas. ¿Y comentabais algo? Nos llevábamos de maravilla todos. Sí. Fernando Sancho, que era, digamos, el más de derechas de todos, cuando no rodaba, porque claro, el equipo estaba siempre, eso es lo bueno, que rodar con ese tipo de presupuestos, y pues es que siempre tienes a los actores, ¿no? Y Fernando Sancho, cuando no rodaba, se iba a Sangüesa o a no sé dónde se iba, porque hacía fotos del equipo y nos las revelaba y luego nos las entregaba a todos, unas copias maravillosas. Ajá. Y bueno, ese era, entre comillas, el facha del equipo. Y dices, bueno, pues el facha del equipo era un tío estupendo, ¿no? Era, bueno, tenía sus manías y sus rarezas, pero nos llevábamos muy bien todos. Estamos viendo el tráiler de la película. Este es el tráiler original del film, donde estamos viendo qué jovencito estaba ahí. Willy Montesinos, que luego recordarán que fue el taxista de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Obviamente, mira, si quitas el cursor de abajo, Sergio, que así no se ve la parte... Ay, este está un poco... Esto es con el novillo, que era un novillo. Con el novillo, claro. Con el novillo, era un novillo. Si era una vaca. Pero sí, bueno, pero de alguna manera es peligroso también. Sí, ¿eh? bueno, Cuando ves la escena dices, Landa, bueno, que nos decía que él había corrido los Sanfermines, hombre, era navarro y había corrido los Sanfermines, y luego cuando dan sale corriendo un minuto antes y entonces no había manera, porque la vaca y él no estaban en plano. Y entonces, bueno, unas discusiones con Miguel Gil tremendas, ¿no? Bueno, y el pueblo entregadísimo, porque claro, ahí, bueno, estaba lo mejor del cine español. Mira, Luis Tiges, está aquí Agustín González, cuando viene toda la tropa, bueno, están todos enormemente, bueno, estaba cojeando Alfredo Landa, Santiago Ramos, que ahora me parece que tiene algún pequeño problema de salud, ¿verdad? Creo que sí. Velat, que ya no está. Carles Velat. En fin, un reparto actoral. Violeta Cela era la protagonista femenina. ¿Novia? Era tu novia, ¿no? Sí, no, sí. Era la novia de Willy, pero tú se la quitas. Después que a ellos se quitaba la novia. Qué grande recordar estas películas. Decía, cuando un actor no tan consagrado en esos momentos como Juan Puig Corbet, que le faltaba aún una trayectoria donde se consolidó más, al lado de grandes, o sobre todo muy renombrados actores como eran Sacristán o Alfredo Landa. ¿Cómo os recibía Berlanga a todos? Bien. Los bien. que acababais de llegar, los igual, consolidados. Pero ellos también, es lo que contaba ayer en la comida, en la cena, ¿no? Que de alguna manera los mayores, digamos, nos acogían a los jóvenes con una gran naturalidad, afabilidad, y nos consideraban de la familia cada día. Tú piensas que cada día, absolutamente cada día, yo cenaba con ellos, cada día. O sea, ellos venían de SOS, bajaban aquí, nos contaban las anécdotas, y bueno, yo lo pasé súper bien los 3 meses de rodaje, porque es que fue mucho tiempo. Sí, es que en SOS vivimos 6 meses, 3 de preparación y 3 de rodaje. Tomasteis el pueblo. Sí, claro, pero y después trabajaban todos, las películas, o sea, las todos series que hacían te algo. contaba antes también igual, o sea, todos los mayores actores nos consideraban dentro de la familia. Y esto es una cosa que yo os comentaba que, no sé, me da la sensación que ha desaparecido un poco, ¿no? Ese corporativismo de Entonces, veteranos y noveles. ¿Había distinciones políticas? Evidentemente, pero todo el mundo era amigo. No había nadie, digamos, condenado al ostracismo por ninguna razón, ¿no? O sea, el binomio Berlanga-Bardem, por ejemplo, se mantuvo durante todos los años, y me parece que ahora se quiere hacer el Día del Cine Español, precisamente el estreno de La pareja feliz, que es la que confluyen los dos. Juan ¿no? Antonio Bardem y Berlanga, sí. Se instituyó el día 6 de octubre, Bueno. el Día del Cine Español. Por ese motivo. De la El 6 de película octubre, esta, ¿verdad? ¿no Sí. es lo de Asturias? La revolución de Asturias. Efectivamente, sí. El día 6, el Día del Cine Español, en homenaje a ese... Será el 26. 6. ¿Del 26? No, ya se ha hecho. Ah, No, ya se ha Ya hecho. se ha hecho. Ya Ah, hace vale, vale. años, ¿verdad? Que está. Sí, 5.
Ah, bueno, no sabía, pensaba que todavía era un proyecto. Pues... Os quería preguntar, ¿cómo se equilibra, visto desde fuera del binomio Berlanga-Azcona, como actores, como ayudante, como directora de producción, ¿cómo se puede equilibrar algo tan doloroso como es la Guerra Civil Española con el tono de humor necesario para que esto, 30, 40 años, y se seguirá hablando de La Vaquilla dentro de 100 años, como una de las mejores películas del cine español que unió más que dividió? Yo creo que eso es talento, hay que saberlo hacer, pero ese talento en Azcona y Berlanga ha estado siempre, porque más todavía difícil que La Vaquilla yo creo que es El Verdugo, ¿no? Yo creo que sí. Y entonces, bueno, que matar a una persona pueda verse desde un lado humorístico es muy difícil, y no hay sátira, no hay desprecio, es conmovedora, ¿no? Y dices, y me están diciendo esto cuando en España lo que estaba pasando en ese momento es que estaban catapultando por una ventana a Julián Grimau. Y dices, y lo hace, y entonces lo que piensas es, bueno, y estas personas, Azcona y Berlanga, ¿cómo son de listos que cuelan esto a la censura? Porque realmente dices, bueno, había censura, claro que había censura en España, y se hace El Verdugo en el momento en que están defenestrando a Grimau. Hombre, pues aquí algo pasa. Pues es que muy hábil. Hace falta habilidad, talento, humanismo y sentido del humor. Claro. Y todo en un grado, digamos, de equilibrio. También se ha intentado con cosas un poco más escabrosas, como puede ser El Holocausto, por ejemplo, ¿no? La película italiana de La vida es bella, que no se sabe en un momento determinado. Ay, ¿no? Lo ha intentado, ganó el Oscar. No sé si es demasiado cómica para lo trágico que es, pero que la gente se atreve o intenta hacer eso, ¿no? Pero es muy difícil. Es muy difícil. Es un hilo tan de seda. Es el año Azcona, es el año en el que se va a reivindicar toda su figura. Es muy positivo que desde las instituciones como el ICA, como la Filmoteca, los medios de comunicación, modestamente desde aquí reivindiquemos la figura de un guionista en el momento en que, lo hablábamos antes, el guionista no está siempre tan bien considerado cuando puede ser una parte fundamental de la película, aparte del talento del director. Qué buen momento para reivindicar y recordar al mejor guionista que ha tenido el cine español. Pues sí, la para verdad. mí, desde luego, sí. Lo mejor es ver sus obras, ¿no? Está bien considerado, lo que no sé si está bien pagado. Es otra cosa distinta. Es decirte, Azcona al final de su vida lo consiguió, ¿eh? Sí. Porque al final de los años, los 20 últimos años, Azcona cobraba, Bien. pero vamos, no, Tú no lo es- sabes, yo está lo sé, pero Ella pagaba. pero no es lo habitual, realmente los guionistas No es lo habitual, en general, no. no es lo habitual. En realidad yo creo que, pero vamos, yo después de la primera película que yo hice de Azcona, ni siquiera fue tampoco con Berlanga, fue antes, yo era auxiliar todavía, con Juan Estelric, que también es una película maravillosa, que es El Anacoreta. El Anacoreta. El Anacoreta es una, y bueno, yo ahí Con Fernando Ferán Gómez, ¿no? Sí, sí. Ganó creo que el premio en Berlín. No Creo lo que sé, se llevó no el lo premio sé, de no lo Berlín. sé. El Anacoreta se llevó Es el Oso maravillosa de la Oro. película y el guión era maravilloso. Entonces ahí empecé a darme cuenta de lo que era un guionista, porque, a ver, yo había leído bastantes guiones, pero los guiones se pueden ir por los cerros de Úbeda y de explicar cosas que luego el actor no las va a saber dar. Dice, a ver, en una mirada tú tienes que contar lo que está pasando, pero no tienes que decir, es que está triste porque su abuela no Claro. sé qué. No, así no se escribe un guión. Por eso la voz en off muchas veces no es prudente. en No, una son película. soluciones a veces, pero bueno. Pero Azcona, que tenía la síntesis del lenguaje, porque escribía con el mínimo de palabras, pues en cambio lo decía todo. Porque muchas veces a mí me preguntaban en la escuela, decía, pero vamos, el guionista no tiene, el director luego hace lo que quiere, digo, naturalmente, el guionista da la pauta, pero si la pauta te la dan tan bien hecha, tú no te sales de la pauta. Entonces ahí está el saber, bueno, los guiones de Azcona son impresionantes. Y después de eso hice La Escopeta, y después de La Escopeta, que no iba a ser una saga, iba a ser una obra suelta, ¿no? Como el Matas, que era muy listo, porque también claro, es que el binomio no es el binomio, es el trinomio, porque estaba el productor, que es Alfredo Matas. Entonces se da cuenta y dice, bueno, vamos a hacer una saga. Él habla con Azcona, habla con Berlanga, no nos lo dicen, el equipo no se entera, pero Azcona se pone a preparar la siguiente, se pone a preparar Patrimonio Nacional. Y cuando terminamos La Escopeta y nos dan al equipo a leer Patrimonio Nacional, os juro que lloré. Lloré porque dije, esto es la perfección, y es la perfección, y la voy a hacer, y me va a tocar hacerla. Bueno, Joder, eso es qué maravilloso. privilegio. Eso es maravilloso. Qué privilegio. En algún momento Berlanga y Azcona, es decir,
el binomio en la vaquilla. Os dijo Berlanga, no hagáis muy héroes a los protagonistas porque son de distintas tendencias y tiene que tener una coreografía general. No. No, las indicaciones que hacía, ya te digo, eran sugerentes. No. ¿Os dejaba trabajar? Sí. Es que el otro día, además, en los premios Feroz salió muy gracioso Albert Serra diciendo, y él, dirigidos todos los actores por mí fantásticamente porque no les dije absolutamente nada, ¿no? Bueno, es una butad, pero es cierto. Quiero decirte, los actores son maravillosos porque hacen lo que tienen que hacer y se acabó, y él lo graba y lo escoge. No, o sea, cada maestrillo tiene su librillo y cada director dirige a los actores de una manera. Lo que está claro es que esta película, eso se ve en el film, os lo pasasteis bien. Sí, lo pasamos disfrutasteis bien. de una película, de unos compañeros, de un guión, de una producción que estaba al servicio de que estuvierais a gusto allí. El pueblo sigue recordando. Todavía, ¿Sos bueno, del rey todos, católico? Hay una exposición en el Palacio de Sada, que es donde nació Fernando el Católico, que la exposición de la vaquilla es mucho más que lo que representa Fernando el Católico. Y de hecho, cuando nos fuimos de SOS, quitaron... Borramos los libros España, borrasteis los No, libros. sí, pero quitaron el alcalde de entonces... quitó el cartel de obras públicas que hay a la entrada del pueblo, que pone SOS del Rey Católico, entonces lo quitaron, lo modificaron y pusieron SOS del Rey Católico, aquí nació Fernando el Católico y se rodó la vaquilla. Y claro, estuvieron... Los dos grandes acontecimientos. Lo tuvieron como 3 meses hasta que Obras Públicas se dio cuenta y lo quitó, dijo, esto no se puede estar aquí hay que ponerlo correcto. Y bueno, pero bueno, yo hablo con la gente del pueblo muy a menudo, ahora el otro día cuando inauguramos la exposición en Zaragoza vino la alcaldesa, entonces bueno, nos siguen queriendo como su familia. Y medio pueblo participó en la película. sí, todo ¿no? el Y los actores tenemos sillas Y tienen unos... dedicadas a los personajes. Y hay descendientes del perro de Willy, porque el perro que se llamaba Ulises y que estaba en rodaje siempre, se cruzó con barras, y me lo viene a decir, perras, ¿no? varias perras. Aprovechó el Bueno, y luego, tiempo. y novias de aquellas, esto ya no sé si lo quieres contar o no, ¿te acuerdas de Suavidad? No. No. Dime. No. No me acuerdo. Con Pera, había una chica que tenía unas uñas muy largas y muchos anillos, ¿no? Y entonces un día llegó Pera muy arañado. Y entonces dijimos, uy, ¿qué y entonces nos lo contaba. Y decía, pero es que esta chica es muy feroz, es muy fuerte y tal. Y yo, claro, con aquellas manos y tal. Y yo le decía, suave. Y luego, claro, nos lo contó a todo el equipo y la llamamos Suavidad. A la chica. Entonces, pero Suavidad, que hoy es una señora de 60 y tantos años, vino a verme una de las últimas veces que he ido a SOS y me dijo, soy Suavidad. Y te enseñó las uñas. Fantástico, porque ella sabía, era genial todo, ¿no? Era muy vamos a ir finalizando porque queremos hacer la entrega del premio también, además tenemos un mensaje de Berlanga, pero para finalizar os pediría de todas el puñado de obras maestras que nos ha dejado Berlanga, ¿con qué película? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una. Juanjo Puig Corbé y Sol Carnicero, ¿con qué película te quedarías si tuvieras que elegir una? El Verdugo. Yo lo quiero. Yo dudo entre Plácido y El Verdugo. Unos días una y otros días otra. Y luego, bueno, en las que he trabajado yo, pues, pero bueno, es por otro motivo. Son muy buenas también, desde La Escopeta, es toda la saga de Leguineche y La Vaquilla. Bueno, luego quedaba, y eso no sé, quedaba Viva Rusia, que era la cuarta. Que es la que se descubre. Que esa es la que se descubre en las cajas del Cervantes. Viva Rusia. ¿Y qué va a pasar con eso? Nada, porque es imposible porque es una recopilación, es un poco lo que ya hizo en París Tombuctú, que es un poco recopilar los personajes y tal. Es un desmadre muy grande, recopila a todos los personajes. Los mete todos en la coctelera. No, es carísima, pero pasa una cosa, cuando yo leí el guión, que lo he leído hace 5 años, ¿no? No la puedes hacer porque lo estás leyendo y dices, pero oyes a Agustín, oyes a Amparo y dices, sin ellos no se puede hacer, esto no es. Y entonces ahora lo que pasa es que sí se está haciendo una especie de pequeño montaje teatral que lo está haciendo Jorge, el hijo de Jorge, o sea, el nieto que tiene una pequeña compañía, y lo va llevando, lo empezamos en Valencia y son unas de las actividades que se hacen con la exposición. Y ahora, en junio, se va a hacer la Escopeta Nacional en teatro, en el Español, y en la sala pequeña van a hacer esto de Viva Rusia, que es casi como una lectura
lectura de guión un poquito con algún atrezo, pero vamos, no. Pero ya no le pones rostro a esos actores que ya no están. Pero yo sí que me acuerdo que Berlanga un día que tenía estos días de bajón, porque tenía algunos decían, es que se me están muriendo, no digo en la película, sino más tarde, ¿no? Se me están muriendo mis actores. O sea, quiere decir que él... A mí me pedía que contratase actores muertos. No, me los pedía, contrata Luis está muerto. No, se me están muriendo mis actores, decía, quiere decir, pero búscalo, seguro que está en una residencia. No está muerto. Digo, bueno, pues vale. Pero es que fíjate que hay un momento, no sé si es Atraco a las 3 o da igual, que también dirigía Forqué, que era un hombre con un gran sentido del humor, que no sé quién va a atracar y lleva una pistola, no sé si es Landa, tampoco, la verdad no me acuerdo, pero sé que está delante, el otro está, Valentín Torres está así en la taquilla, mira así, y entonces el otro, con un periódico va así la pistola y dice, ¿ve esto? La mirada, coge la pistola y dice, 100 pesetas. ¿No? O sea, claro, está comprimido en un gag lo que es la miseria, ¿no? No piensa que viene a atracar sino a empeñar la pistola. Es fantástico. Pero claro, los actores ya llevaban, como diría yo, ese monstruo pintado en la cara. Claro, ¿no? claro. O sea, ya tenía sus actores. Por eso cuando Sol decía esto, decir, claro, lees eso y ya tú también ves las caras. Claro, dices, tú ¿qué estás caras viendo, voy a Agustín? poner en lugar de estas? ¿no? Es imposible. ¿Cómo no puedes poner a otro actor que diga masones? Lo que Dios ha dividido. No, lo que yo he unido en la tierra no lo ni Dios. Claro, y el marqués de Leguineche tiene que ser Escobar. Y tiene que ser Luis Escobar. El criado y López Estiges. Vázquez, efectivamente. Bueno, en teatro, es verdad, en el Teatro Español, dirigido por Juan Echanove, estará La Escopeta Nacional. Así que yo creo que va a ser una muy buena oportunidad también para reivindicar a Berlanga Azcona desde el ámbito teatral. José Luis Berlanga, que es el hijo y el heredero del legado de Berlanga, es quien nos iba a acompañar también. Por motivos profesionales no ha podido venir, pero no quería perderse la oportunidad de estar aquí. Sergio, perdona. Si es tan amable de poner el mensaje que nos ha dejado José Luis Berlanga, que cada día se parece más a su padre, además. Sí. Tiene... Aquí está, a ver. Amigas y amigos, siento que por una cuestión personal no puedo estar ahí acompañándoos y agradeciéndoos en persona este premio que me dais. Muchas gracias al certamen de Film e Historia, tan necesario y realmente tan unidos, ¿no? Porque el cine realmente va a ser el mejor notario de la historia en el futuro, pero sobre todo hay muchas películas de historia como la que vais a ver hoy, que es La Vaquilla. Sí, gracias especialmente a Moisés y a Mar. Y bueno, vais a ver una película que habla de la guerra, pero habla desde una óptica, desde la óptica berlanguiana. Yo no voy a poder estar allí, como ya habréis observado, pero dos personas que estuvieron haciendo esta película, conmigo también, Sol Garnicero y Paco Pescorbé, sí tienen la suerte de poder estar con vosotros en vuestra compañía y subir a recoger el premio. Espero en algún momento acompañaros en otro día, otro certamen, y si no, Moisés me hará llegar este premio, que realmente siento que lo recibo en honor de mi padre y de Rafael Azcona, persona tan importante no solo en el cine de mi padre, sino en el cine español, en el cine mundial, diría. Un escritor y un genio en todas las cosas en las que participó, una persona que es la que más he admirado yo personalmente desde niño y del que se cumple el centenario este año. Qué mejor ejemplo que ver La Vaquilla para homenajear a los dos, una película que, pese a todos los años que han ocurrido, han pasado ya, sigue siendo absolutamente vigente. Ya era vigente cuando intentó hacerla mi padre en los años 40, una película que es un guión, ha pasado muchos años, muchos intentos hasta lograr hacerlo ya una vez que llegó la democracia. Sigue siendo no solo vigente, es entretenida, es divertida y yo creo que incluso más vigente que nunca en este mundo tan polarizado. Lo dicho, pasadlo bien y muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muy bien. Le ponen un poquito de barba blanca y es Luis García. Bueno, un ser adorable, una persona que lamenta muchísimo no haber podido estar aquí, pero que bueno, Sol le va a entregar el premio cuando yo creo que un buen homenaje también de vernos con él y explicarles cómo ha ido estos días de cine. El premio Film Historia, el obsequio que queremos dar, dimos el año pasado a Manuel Gutiérrez Aragón, pretende
el mejor homenaje es la presencia del público, los ponentes que habéis ido viniendo el año pasado y pero hemos querido contar también con la participación de artistas de aquí de Málaga. Y el año pasado creo que era Chema Lumbreras el que le dio un obsequio muy original a Manuel Gutiérrez Zarón, que tiene su casa al lado del Oso de Berlín, de la Concha de San Sebastián, y ahora va a tener Berlanga al lado de los muchos premios que tiene su padre y el propio Luis García Berlanga, este obsequio, este premio que le hemos querido dar de una autora que nos va a explicar. Además, queremos que suba el diputado de Cultura, Manuel López, un obsequio original, porque no lo tiene nadie y está creado especialmente para la ocasión, una pieza de Paloma de la Cruz, Paloma de la Cruz, que me ha dado un texto, si vienes... No, primero le damos el obsequio, que lo recogen los dos, lo recoge Juanjo Puig Corbé. Gracias. En nombre de José Luis y de Azcona y de Luis. En nombre de todos ellos. Muchísimas gracias, muy bien merecido además. Este premio, me pone la autora, propone una revisión sensible de las relaciones intergeneracionales, como es Berlanga y los que están aquí, a partir de relatos sobre la identidad que se construyen en la transmisión de gestos, saberes y materiales. Introduce la noción de lentitud, como era el cine de Berlanga, tanto en el fluir del tiempo como en los modos de hacer, vinculándola a una ética de la paciencia que remite a los cuidados del hogar y el ámbito doméstico. En este contexto, el uso de textiles, sobre todo estos pañuelos que evocan a aquellos que solían portar nuestras abuelas, activa una memoria afectiva y colectiva, objetos cotidianos que encarnan prácticas silenciosas, repetidas y heredadas. Así, lo artesanal se presenta no solo como técnica, sino como espacio de continuidad, donde la práctica y la tradición se transmiten de generación en generación, resistiendo a la aceleración contemporánea. De Berlanga a Berlanga. Este es el obsequio. Es precioso. Parece, la textura es como de hilo. Textura, es que es como de hilo. Bueno, pues este es el pequeño premio que queremos dar a Sol, a Juanjo Puig Corbé, a Luis García Berlanga, a su cine, a Azcona, y a todos ustedes. Pues el año que viene habrá una tercera edición, ya hemos pensado películas, ya estábamos ayer maquinando, ¿verdad?, qué películas vamos a traer, y la verdad es que es un auténtico honor haber tenido a los ponentes. Quiero también hacer partícipe. Sube, Mar, también, por favor, hacerte la foto con nosotros. Está Mar, sube tú también, Paula y Paco Griñán. Está por aquí, claro que sí. Es que es muy delicado. Es precioso. Es muy delicado el premio. ¿Verdad que parece un pañuelo de verdad? Para hacernos la foto, una foto en la que estemos presentes como cierre de este... Ponte ahí a lo de Juanjo tú, sí. Ah, sí. Y sobre todo agradecer, por favor, Paula, y sobre todo agradecer a todos que hayáis venido, que hayáis compartido con nosotros. Benito. ¡Ay, Benito, por Dios! Sí, es que, sí. vamos, es tan tímido. Sube. Bueno. Que me he olvidado, se pone ahí al final en el córner. Benedito. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Segunda edición, y sobre todo quiero agradecer a la Térmica y aquí a su director todas las atenciones que ha tenido con nosotros. Pues, por favor, sube tú también. No, sí, porque además tengo que lucir calvicie con otros compañeros. Nos apañamos. Por favor, ¿cabemos? Sí, aquí. Yo me pongo delante, aquí, como soy Mira, pequeño, no tapo a nadie. No tapo a nadie. Cabemos. Cabes. Perfecto. Ahora, aquí está. Se abren las cámaras. Y está por ahí Mar, es que se esconde. Sí, se esconde. No, se va, literalmente. Bueno, aquí nos falta Miguel Reyán y Elena Pimenta, que se tuvieron que ir ayer, pero que yo creo que hemos disfrutado de la charla con ellos. Espero que hayan disfrutado ustedes también. Y el año que viene... Mar, ven aquí. Mira, si es que se va, si es que lo hace a propósito. Huye. Mar. Por favor. Aquí al lado nuestro. Bueno, pues muchísimas gracias. Esa es la del festival. Bueno, pues hasta el año que viene, más cine e historia. Y gracias a todos y a ellos.